Formulación y evaluación de proyectos. Metodología para el incremento de la capacidad instalada. Trabajo elaborado por Bernal de Ana Karina, Cruz Mayra Denise, Martínez Marlene Denise, Pérez de Ana Laura y Torres Elizabeth. Asignatura a cargo del maestro Coraza Zagarra Daniel. A manera de introducción, es importante mencionar que no existe un método conocido que deba seguir una empresa que busque incrementar su capacidad instalada. Además, si la empresa pide un préstamo a una institución financiera, ésta exigirá la presentación del proyecto de expresión de la capacidad instalada. Pero al no existir un método para estos casos, tampoco se sabe si el proyecto tiene un soporte técnico y metodológico adecuado. De forma que al final nadie sabe con certeza si el proyecto de expansión está sustentado. Si una empresa busca incrementar su capacidad instalada, es porque ya no puede satisfacer algunos de los pedidos de producto de sus clientes, o porque las proyecciones de demanda y análisis del mercado potencial muestran una tendencia creciente y sostenida en el futuro. Y en el presente ya es totalmente imposible satisfacer la demanda del o de los productos elaborados por la propia empresa. Partes principales del método. El método para evaluar la expansión de la capacidad instalada debe contener aspectos de análisis de mercado, aspecto técnico, aspecto de análisis económico y aspecto de la evaluación económica. Análisis de demanda y oferta. Cuando una empresa considera el incremento de su capacidad instalada, esto quiere decir que bajo las condiciones actuales de operación, ya no se puede cubrir la cantidad que el mercado demanda de su o sus productos. Para realizar el análisis de la demanda y oferta de sus productos, ya no es necesario ir afuera de la empresa a realizar encuestas sobre la aceptación del producto o productos, pues este ya ha sido aceptado de tal forma que dicha demanda sobrepasó las estimaciones iniciales. En primer lugar, se analiza el crecimiento de la demanda representado por el patrón similar a la curva 1. Si se considera que el eje horizontal es el tiempo, entonces la línea 1 representa el tipo de demanda que crece muy lentamente con el tiempo. Observe cómo en este caso la demanda ya ha rebasado la capacidad instalada, pero seguramente el propietario o director general de la misma no tiene interés en hacer una inversión para incrementar la capacidad instalada, ya que la demanda crece muy lentamente. Si bien es cierto que la empresa ya está saturada en su capacidad instalada, lo que se debe analizar es cuál de las alternativas que se presentarán más adelante es la que más le conviene desde el punto de vista económico. Por otro lado, si el patrón de conducta de la demanda fuera como la curva 2, el análisis deberá ser en otro sentido. La pendiente de la curva de crecimiento de la demanda es más positiva, y en este caso, se estaría dejando de producir y entregar una cantidad sustancial de producto. Y aunque no se observe mucha diferencia en la curva número 1 en el extremo derecho de la gráfica, la verdadera diferencia está del lado izquierdo, ya que en el mismo periodo la demanda ha incrementado mucho más rápido en la curva 2 respecto al crecimiento de la curva 1, lo cual también se ve reflejado en el valor de la pendiente de la curva. El análisis entonces deberá centrarse en si hay certeza de que la demanda seguirá creciendo a la misma tasa. Entonces será conveniente considerar una fuerte inversión para ampliar la capacidad instalada. La pregunta que debe hacerse es, ¿hasta dónde se debe ampliar la capacidad instalada? La cual considera no arriesgar una gran cantidad de inversión y además, el riesgo de que la demanda no crezca a los niveles pronosticados. Finalmente, tenemos un incremento de la demanda con un patrón similar a la curva 3. Evidentemente, es una demanda de crecimiento muy rápido. Se puede observar que la pendiente de la curva de demanda y que el probable volumen demandado dentro de 5 años respecto a la demanda actual podría ser el doble o incluso aún más. Una empresa que observe cualquiera de los 3 tipos de patrones de crecimiento de su demanda o cualquier comportamiento intermedio a estas 3 curvas tiene aproximadamente un año para tomar una decisión para incrementar su capacidad instalada. De lo contrario, empezará a perder muchos clientes y sobre todo, a perder imagen. Cuando la empresa ya está saturada en su capacidad instalada, lo que debe analizar es cuál de las siguientes alternativas es la más conveniente, desde el punto de vista económico. Hacer nada. Esto es, seguir fallando en entregar cierta cantidad de producto a algunos clientes. Enviar a maquilar el producto faltante, con lo cual las ganancias disminuirían, pero no se perderían clientes.
y determinar si es posible elaborar el producto faltante comprando una o varias máquinas adicionales, o bien desechar el equipo actual y comprar uno nuevo con mayor capacidad. Llegados a este punto, es importante mencionar que muchas empresas pequeñas, cuya demanda de sus productos han crecido hasta saturar su capacidad instalada y que han intentado crecer, han fracasado precisamente porque incrementar la capacidad instalada no es solo comprar más equipos y volver a repetir los errores que ya se están cometiendo actualmente, en caso de que el uso de la tecnología no sea el óptimo. Las alternativas que se pueden generar para tomar una decisión de incremento de la capacidad instalada son múltiples, y el tomar cualquiera de ellas dependerá de la rentabilidad económica que presente cada una de ellas, suponiendo que en todas hay un uso óptimo de la tecnología. En definitiva, para este caso, lo que se debe calcular es la demanda potencial insatisfecha de los productos de la empresa. El concepto es similar a aquel empleado para una empresa de nueva creación, pero la forma de cálculo es totalmente distinta. En este gráfico se puede observar que la demanda potencial insatisfecha es la diferencia entre la capacidad máxima de producción de la empresa llamada oferta y la curva creciente de demanda. En el primer año, la DPI es poca, pero conforme pasa el tiempo y crece la demanda de potencial insatisfecha se va incrementando. Por tanto, la forma de calcular la DPI en un estudio de incremento de la capacidad instalada es la siguiente. Primeramente, se debe dibujar la curva de las ventas históricas de la empresa con todos los datos que se tengan disponibles. Posteriormente, se deben ajustar los puntos de la curva por regresión multivariada. Se debe obtener la ecuación de la curva ajustada. Se debe calcular una proyección de la demanda con métodos similares a aquellos mostrados en el capítulo 2, de preferencia con escenarios optimista y pesimista. Determinar los límites del incremento de la capacidad instalada, y una vez determinada la demanda potencial insatisfecha, la empresa debe estar en posibilidad de declarar cuál será el mínimo y el máximo crecimiento de la demanda en el futuro de sus productos. Estudio técnico. Una vez pronosticada la DPI a través de los años, los propietarios de la empresa deben determinar hasta qué punto desean cubrir esa DPI y hasta cuál año. Suponga que en una empresa presenta un comportamiento en la demanda de sus productos similar a la mostrada en la figura anterior. La decisión es sobre cuál de las nuevas capacidades instaladas entre 2 y 5 señaladas en la figura desea instalar o puede instalar. Existen dos escenarios muy definidos. Si la demanda sigue creciendo conforme al pronóstico e instala desde antes que termine el año 1 una nueva capacidad, por ejemplo la 5, durante los siguientes 5 años la empresa no tendrá el problema de una demanda insatisfecha, no perderá clientes y ganará más mercado, pero la inversión será mucho mayor. Si instala una nueva capacidad, por ejemplo la 3, la demanda sigue creciendo conforme al pronóstico. Entonces, al final de 3 años se enfrentará al mismo problema de incrementar la capacidad instalada. El otro escenario es que la demanda futura no se incremente conforme al pronóstico, y al instalar una nueva capacidad, como la 5, perderá dinero, pues tendrá una inversión no productiva. Los aspectos que analiza el método se pueden resumir en los siguientes puntos. 1. Determinar el equipo total adicional necesario para el incremento deseado. Una vez determinados los límites a los cuales puede llegar la demanda a cualquier periodo de análisis que fije la empresa, se deberá hacer un estimado del número y capacidad de los nuevos equipos que serán necesarios adquirir para lograr el incremento deseado. 2. Determinación del posible incremento en la producción de acuerdo con las áreas disponibles. Esto incluye la utilización de las áreas de expansión, si las hubiera, o los espacios libres dentro del área productiva. En este punto, se enfatizan las bondades de que al momento de diseñar una planta nueva, se establezcan áreas de expansión que en un principio funcionaban como jardines y que dentro de las áreas productivas se dejen espacios muy sobrados. 3. Construir un segundo nivel en la planta. Si no se cuenta con ese espacio o el que se tiene no es suficiente para instalar la capacidad productiva deseada, aplicar el principio de utilización del espacio cúbico. 4. En caso de que la expansión de áreas disponibles se obtenga con la construcción de un segundo nivel en la planta, total o parcial, deberá determinarse si la tecnología de producción que se emplea permite realizar una instalación en forma escalada de los nuevos equipos. En todos los casos en que sea posible realizar el incremento de la capacidad instalada en forma escalonada, deberá aplicarse el principio de flexibilidad,
pues se busca precisamente que la planta se pueda adaptar rápidamente a los cambios que el mercado requiere. En este caso, que se pueda incrementar la capacidad productiva de forma gradual sin perturbar o detener la elaboración de los productos de la planta. Análisis económico, para determinar la intervención inicial y los costos. Los costos no solo incluyen la intervención en activo fijo, también hay que considerar costos de desmontar equipo usado e instalar equipo nuevo, nuevas instalaciones de tubería o instalaciones eléctricas, nuevas instalaciones de servicio, gas, aire comprimido, agua fría, agua caliente, etc. Derribar y construir nuevos muros o piso. Las determinaciones económicas que ya no son necesarias realizar son capital de trabajo, balance general, tasa mínima aceptable de rendimiento, razones financieras y punto de equilibrio. Determinación de la rentabilidad económica de cada alternativa por análisis incremental. Los métodos de evaluación económica más comúnmente utilizados son el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento, los cuales son apropiados cuando se toman decisiones de inversión sobre una sola alternativa. Sin embargo, cuando se analiza reemplazo de equipo o incremento de la capacidad instalada, aquellos métodos ya presentan desventajas, por lo que se utiliza una variante llamada análisis incremental, la cual da origen al valor presente neto incremental o a la TIR incremental. Mientras que el VPN y la TIR calculan la rentabilidad económica de una inversión tomando en cuenta todos los flujos de efectivo que se generan, la empresa se encuentra en fase de planeación, en tanto que cuando se analiza el reemplazo de equipo o incremento en la capacidad instalada, la empresa ya tiene una historia, una parte del mercado, y la demanda de sus productos está creciendo. Por lo tanto, ya no es conveniente utilizar los mismos métodos de evaluación económica.